Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este es mi despertar con Dios. Quiero disculparme por la hora. Iniciamos a las 5:30 en punto, pero hoy por cosas de la vida, por esas cosas que a veces el enemigo no quiere que usted reciba la palabra que hoy está dispuesta para usted, que hoy está servida para usted y para mí. Pero aquí estamos, perseverando en la fe, creyendo la palabra del Señor, creyendo al poder de Dios sobre nuestras vidas, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo y nada nos va a poder detener. Así que sigamos adelante. Usted que me está escuchando, le ofrezco disculpas. Hemos tenido N cantidad de inconvenientes, queremos mejorar para llevarle una mejor transmisión, para que usted pueda vernos mejor cada día, creciendo, avanzando, pero bueno, Dios está al control de todas las cosas y lo importante es que aquí estamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, para glorificar su nombre y exaltarle. Quiero que me acompañe nuevamente, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que hoy el gozo del Señor es nuestra fortaleza y vamos a pedirle al Señor en esta mañana, vamos a darle gracias por este nuevo día, porque tenemos salud, tenemos bienestar, estamos vivos y no importan las circunstancias, no importan los impases, las adversidades. Cuando Cristo va en la barca, usted y yo vamos a avanzar, vamos a salir en victoria. Amén. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas, mi Rey. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres fiel y eres Señor. Gracias por tu amor inagotable en nuestros corazones hacia nosotros, Señor, que aún sin merecerlo tú nos amas. Tú nos amas con ese amor infinito, con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que aún no entendemos, pero tú nos amas, Padre Celestial, aún con nuestros defectos, con nuestros errores, aún con nuestras imperfecciones, tú estás allí, mi Rey. Gracias, porque tú eres maravilloso, eres eterno. Gracias porque cada día nos escuchas, cada día está tu mirada sobre nuestras vidas para fortalecernos, para levantarnos, para darnos ánimo. Padre, te doy gracias en esta mañana, te bendigo, exalto tu nombre. Hoy declaro que tú traes libertad a los aires, libertad al ambiente, que allí en el hogar, en la vida, en la casa de cada oyente, tú estás allí ministrando poderosamente. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, llénanos en esta mañana. Sé tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Yo te pido que traigas mayor entendimiento a nuestras mentes, a todo nuestro ser, para recibir a través de tu palabra esa libertad poderosa, para recibir lo que de parte de Dios está dispuesto para nuestras vidas, y que hoy el obrar poderoso de Dios a través de tu Santo Espíritu sea poderoso en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, te bendigo, te alabo. Te doy la gloria y la honra a ti porque solo tú te la mereces, Señor. Llénanos más, Espíritu Santo, en esta mañana. Llena a cada persona que está escuchando esta transmisión en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Entregamos este tiempo de palabra en tus manos, Señor. Permítenos meditar en ella, Señor. Atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre mío. Porque tú vives y reinas, Señor, por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Muy bien. Hoy quiero compartirte una palabra. Quiero que me la recibas con amor. El Señor ha hablado a mi corazón. Y son tiempos donde el Señor nos está instando, donde el Señor nos está llevando a que busquemos más de su presencia, a que nos acerquemos más a Él, ¿verdad? Y quiero leer seguidamente contigo, que me acompañes allí en el libro de Marcos, en el capítulo 5, desde el verso 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Llegaron al otro lado del lago, está hablando de Jesús y sus discípulos, a la región de los Gadarenos, Es la región de los Gadarenos.
Verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué tremendo esto. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía a este hombre endemoniado: sal de este hombre, espíritu inmundo. Verso 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y quiero centrarme en estos versículos siguientes. Y comenzaron a rogarle. La gente del pueblo comenzó a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Quiero, a través de este pasaje, de esto que acabamos de leer, que podamos aprender algo muy importante en esta mañana. Quiero que podamos meditar en esta palabra, y como primer punto vemos a una persona que está poseída, ¿verdad? Que está esclavizada, muy seguramente por el pecado, porque es el pecado el que nos lleva a tal estado de posesión demoníaca, ¿verdad? Y aquí vemos a un hombre con características muy específicas. El apóstol Marcos nos está describiendo las características de un hombre que está endemoniado, que está poseído. Pero también son características, mi amado que me estás escuchando, mi amada, que podemos ver en la vida espiritual de una persona que vive en pecado y que no ha querido acercarse a Jesús a recibir libertad. La palabra dice que a quien el Espíritu libertare, este será verdaderamente libre, ¿verdad? Entonces, quiero que repasemos rápidamente estas características. Y la primera es que este hombre vivía de forma inhumana. Dice la palabra que no usaba ropa, no estaba vestido con ropa, sino que vivía como un animal salvaje. Nosotros como seres humanos somos la imagen de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Recuerden que Dios nos ha creado a su imagen, conforme a su semejanza. Y el enemigo, Satanás, cuando te ataca, cuando tú le abres las puertas, cuando tú permites que él haga lo que él quiera en tu vida, lo primero que hace es atacar tu cuerpo, es que tú destruyas tu cuerpo. Aquí estamos viendo un hombre que vive de forma inhumana, que vive de forma salvaje, que no tiene ropa, que probablemente anda desnudo.
Y lo primero que el enemigo hace es atacar tu cuerpo, que tú atentes contra tu cuerpo. Recuerda que la palabra nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y de pronto usted dirá, no, pero es que yo no ando desnudo ni desnuda. Yo no ando de pronto haciendo lo que este hombre hacía allí en los sepulcros. Pero Dios nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpo físico, así como de nuestro templo del Espíritu Santo, nuestro templo espiritual, lo que usted hace con su vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar nuestro cuerpo, ¿verdad? De alimentarnos de la manera idónea, de vestir con decoro, como enseña la palabra, no como dice la gente religiosa, no. La palabra dice que vistamos con decoro. De pronto de ingerir o consumir cosas que a nuestro cuerpo no le hacen bien. Cuando usted ingiere bebidas o sustancias alcohólicas o sustancias alucinógenas, usted está atentando contra su cuerpo, contra la imagen de Dios. Y a esto es una de las primeras cosas que Satanás hace en nuestras vidas cuando nosotros le abrimos las puertas al pecado, a la tentación, a las cosas que no debemos abrir de las puertas. Y este hombre, para llegar a este punto, tuvo que haber iniciado por un pecado, por una debilidad, tuvo que haberle abierto las puertas al enemigo. Entonces, yo te quiero llevar a reflexionar en esta mañana, porque de pronto usted me dirá, no, pero yo no estoy poseído o poseída. Pero todavía entonces estamos a tiempo de cerrarle las puertas al enemigo. Y vamos a ver qué otras características tiene esta persona, ¿verdad? Otra característica es que este hombre vivía en los sepulcros, entre los muertos. Lastimosamente, cuando tú y yo le fallamos al Señor, nos rodeamos de personas que nos consumen, nos llevan aún más a seguirle fallando al Señor. Mira que enseguida empiezan a aparecer personas en tu vida y en mi vida que están muertas espiritualmente, que no temen a Dios, que te aconsejan cosas que no le agradan al Señor. Y es allí donde debemos prender nuestras alarmas, es allí donde debemos prendernos, alertarnos, porque este hombre, la cautividad, la opresión que él tenía demoníaca lo llevó a vivir en los sepulcros, a vivir entre los muertos. Mira que cuando tú y yo le fallamos al Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejar de congregarnos, dejamos de ir a la iglesia, no nos gusta el pastor, no nos gusta la palabra, no nos gustan los hermanos, le buscamos todos los defectos a la iglesia y nos vamos apartando progresivamente del Señor. Este hombre se apartó de su familia, se apartó de la sociedad, se apartó del núcleo donde vivía y se fue a vivir a los sepulcros, a vivir entre los muertos. ¿Será que eso es lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿Será que el que tú estés rodeado de amistades que no le agradan al Señor es lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿Cuántas personas vienen de servir al Señor, de estar fieles al Señor en todas las áreas de su vida, de tener una vida llena de la presencia de Dios, y por amistades que no le convienen, por amistades que no agradan al Señor, empiezan a decaer? Y los vemos pasar de ser personas llenas de vida, llenas de la presencia, llenas de la gracia del Señor, de ser personas abundantes, a ser personas totalmente arruinadas, pobres, de espíritu, apagadas. Empiezan con las cosas del viejo hombre, con groserías, con maledicencias, con cosas que no le agradan al Señor. Solo porque una falla, una debilidad, muchas veces nos lleva a vivir entre los muertos. No necesariamente tienes que vivir en un sepulcro, en un cementerio, para estar entre muertos. Entonces, otra característica es que tenía una fuerza sobrenatural y era autodestructivo. Dice la palabra que él se pegaba con piedras y tenía una fuerza tal que lo ataban con grillos, con cadenas, y él todo eso lo rompía y se desataba. ¿Cuántas personas no están de pronto queriéndote aconsejar, diciéndote, mira, vuélvete al Señor, busca de Dios, lee nuevamente la palabra, vuélvete en amistad con el Señor? Pero tienes esa fuerza de voluntad allí
ensimismado en tu propio pensamiento, o más bien en lo que el enemigo está queriendo influenciarte, y no quieres escuchar a nadie, sino solo la voz del enemigo, que quiere de pronto mal influenciarte y llevarte por caminos que no son los caminos del Señor. ¿Sí se dan cuenta? Su comportamiento era incontrolable. ¿Has visto personas que están juiciosos sirviéndole al Señor, son ministros de alabanza, líderes, y de un momento a otro tú los ves que andan de pronto en discotecas, que andan de pronto con personas de una reputación dudosa, que andan de pronto en el alcohol, en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo? ¿Has visto personas de pronto que antes le servían fielmente al Señor y permanecían fielmente en el Señor, y de un momento a otro como que se volteó la balanza y ahora ya no le sirven al Señor, ya no temen a Dios, sino que están siendo influenciados por opresiones, por principados, por potestades de las tinieblas, y se han apartado de Dios? Cierto que sí las hemos visto, y son personas incluso que están entre nosotros. Pero vamos a ver rápidamente en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice de la siguiente manera: tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué pasa aquí con este endemoniado? Resulta que Jesús llega con sus discípulos a esta ciudad, a esta población. Gadara es un pueblo gentil, es un pueblo que no pertenece al pueblo de Dios. Por lo tanto, es un pueblo pagano, es un pueblo idólatra, es un pueblo que no teme a Dios, que no conoce las leyes de Dios. Por eso vemos que hay un hato de cerdos y que hay estos hombres que se dedican de pronto a la crianza de cerdos. Recuerden que en la cultura judía el cerdo es un animal inmundo. Y llega aquí a Gadara. Jesús llegó a Gadara con los discípulos y dice que él se bajó de la barca. Inmediatamente este hombre endemoniado, como que los sepulcros estaban a las afueras de la ciudad, y dice la palabra que este hombre endemoniado llega donde Jesús está. Que este hombre viene y se postra delante de Jesús. Porque como acabamos de leer en Santiago, aún los demonios, aún Satanás, reconocen la autoridad de Jesús. Como segundo punto, aún el enemigo, las fuerzas demoníacas, reconocen la autoridad de Jesús. ¿Saben quién es Jesús y el poder sobrenatural que hay en Jesús, en el Hijo de Dios? Y una de las cosas que hace Jesús es empezar a echar fuera ese demonio, y es donde este espíritu le habla y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cierto que sí? Enseguida este espíritu trata de interponerse ante Jesús, de amedrentar a Jesús, pero Jesús, con la autoridad que le fue dada de nuestro Padre Dios, él enseguida le dice: ¿cómo te llamas? Jesús no se deja increpar del enemigo. Una de las cosas que debemos aprender en esta mañana, mi amado y mi amada que me estás escuchando, es que mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. El poder de Dios es más grande que cualquier fuerza, cualquier potestad, cualquier principado de las tinieblas, que cualquier opresión, que cualquier cautividad demoníaca que el enemigo pueda estar ejerciendo sobre tu vida y sobre mi vida. Y en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, nos paramos en la brecha y nos apropiamos de esa autoridad de Jesús, de ese poder que Jesús nos ha dado para echar fuera demonios. Amén. Para echar fuera y hacer libres de los yugos de opresión. Entonces este hombre, este demonio que habla a través de este hombre: ¿qué tienes conmigo? Y Jesús le pregunta. Jesús no se deja amedrentar, Jesús no se deja increpar porque le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No, Señor, este hombre, Jesús
viene y le dice, ¿cómo te llamas? No le dice su nombre real, le dice Legión porque somos muchos. Pero aún así, Jesús le sigue echando fuera. Sigue dándole la orden de que salgan. Y miren que aún ellos le ruegan a Jesús. Miren lo que está pasando aquí. Yo quiero que usted de pronto se pueda no meter en la escena, pero sí que Dios traiga entendimiento a su vida de lo que está pasando aquí. Este demonio le pide permiso a Jesús de irse a unos cerdos, porque aún para poseer animales necesitan el permiso de Dios, necesita el permiso de Jesucristo. Pero cuando usted y yo estamos fuera de Jesús, les dejamos las puertas abiertas al enemigo para que él haga con nosotros lo que él quiera. Porque este hombre no poseyó a otras personas. Porque este espíritu no le pidió a Jesús para meterse de pronto en los cuerpos de los hombres que estaban cuidando el hato de cerdos, sino que le pidió, déjanos ir a ese hato de cerdos. ¿Por qué no tocó a uno de los discípulos? Y sabes una cosa, cuando tú y yo andamos de la mano con Jesús, cuando tú y yo creemos al Señor y estamos allí en la presencia de Dios y somos obedientes a la palabra y caminamos con Jesús, el poder y la autoridad de Jesús es tan grande que Él te guarda, Él te protege. Mira que estos espíritus pidieron a Jesús dejarlos entrar en el hato de cerdos. Y Jesús les dice, listo, váyanse a ese hato de cerdos y dejen de atormentar a este hombre. Y miren lo que pasa con el hato de cerdos. Se precipita por un despeñadero y cae ahí a un río y se mueren. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo. Cuando el enemigo, tú le abres las puertas al enemigo, él lo que busca es llevarte a eso, a la muerte. Él lo que busca es acabar contigo porque tú y yo somos la imagen de Dios. Y una de las cosas que quiero también enseñarte en esta mañana y que puedas recibir con amor es que no debemos meditar en el pecado. Mira que Jesús solamente le preguntó cómo se llamaba. Ellos pudieron haberle dicho nombre por nombre, el nombre de cada demonio, pero solamente Legión. Y Jesús no le siguió preguntando ni diciendo ni tampoco permitió darle largas al asunto, sino que enseguida le dijo, bueno, váyanse para el hato de los cerdos y dejen libre a este hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú y yo no podemos ponernos a meditar en el pecado, en los errores, en el pasado. Porque cuando tú meditas en lo que viene de parte de Satanás, tú estás llenando tu mente de cosas que te van a volver a hacer caer, que te van a llevar a abrirle mayormente las puertas al enemigo. ¿En qué debemos meditar tú y yo? En lo que trae libertad, en lo que trae sanidad, y esto es en la palabra de Dios. No medites en el pecado. Ay, es que será que Dios me quiere así, siendo un ladrón, siendo un mentiroso, siendo un engañador. Ay, ¿será que Dios me hizo así? ¿Será que yo me quedo así? Mentiras de Satanás. Cuando tú meditas en el pecado, no vas a ser libre, sino que vas a tener más argumentos de parte del enemigo para seguir pecando, para seguirle fallando al Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que seamos libres por medio del recibir la palabra de Dios, que trae libertad. Recuerda que la palabra de Dios nos hace libres, derriba todo argumento. Y es por medio del obrar del Espíritu Santo, del caminar en Jesús, que podemos ser libres de todas estas cosas. No medites en el error, no medites en el pasado, no medites en lo que no te va a edificar, porque muchas veces, queremos vivir de las glorias pasadas. No, si te das cuenta, cuando nos ponemos a pensar en esas cosas, nos llenamos de dolor, de rabia, de resentimiento, nos duele, nos deprimimos. Y eso no es lo que el Señor quiere, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que
salgamos adelante, que avancemos, que seamos libres, que vivamos en libertad. Y no puedes meditar en el pasado, ni en el pecado, ni en la debilidad, ni en el error. Medita en la palabra de Dios, que es la que te va a traer libertad. Cuando se trata de guerra espiritual, nunca debemos quedar atrapados en supersticiones o creencias humanas y necias, porque son contraproducentes. Ay, pero vejan del brujo, vejan del agorero, vamos a hacerle el rezo para que se le quite la fiebre, vamos a colocarle el matecito. Son supersticiones necias, que en vez de liberarte, lo que traen son más ataduras a tu vida. La mejor forma de tú rebelarte contra Satanás es acercándote a Jesús. Mira que cuando Jesús bajó de la barca, inmediatamente este hombre que estaba endemoniado llegó a Jesús y se postró delante de Jesús. Mira que fue lo único que los demonios no le impidieron hacer, porque aún ellos reconocen la autoridad de Jesús. Cuanto más tus problemas, cuanto más lo que tú puedas estar viviendo, reconoce la autoridad de Jesús sobre tu vida. Póstrate delante de Jesús, de la presencia del Señor. Jesús le dio permiso entonces de entrar en los cerdos, porque estos demonios sabían a quién se estaban enfrentando. Por ende, no podían tocar a más ninguna otra persona, y pidieron fue que fueran enviados a los cerdos. Recuerda que solo en Jesús podemos tener protección. Solo Jesús puede guardar nuestros hijos, puede guardar nuestro hogar, nuestra familia. Solo Jesús puede guardarte de todas las acechanzas del enemigo, puede librarte de las tentaciones. Necesitamos estar allí pegaditos al Señor. Dice la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, voy a leer desde el verso 13. Y a vosotros, miren esto tan maravilloso, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Jesús perdona tus pecados, perdona tus fallas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira lo que hace Jesús cuando tú permaneces con Él. Anula toda acta, todo decreto que ha sido lanzado contra tu vida, que ha sido lanzado contra tu familia. Jesús lo anula, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si tú crees esto en esta mañana, tú vas a recibir libertad completa en tu vida. Por eso dice la palabra, a quien el Espíritu libertare será verdaderamente libre. Porque no solamente nosotros somos oprimidos necesariamente por demonios, también somos oprimidos por deudas, somos oprimidos por tentaciones. Tenemos debilidades, como seres humanos tenemos debilidades que muchas veces nos oprimen, que muchas veces nos esclavizan. Hay personas que tienen problemas con la mentira, que tienen problemas con el chisme, con la murmuración. Todo eso son opresiones. Cuando tú te sientes débil espiritualmente, que no quieres orar, no quieres leer la palabra, hay opresiones que están obrando allí en tu vida y que no te permiten acercarte al Señor. Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que no te permite acercarte a Dios, todo lo que te levanta barreras para que tú no adores ni levantes manos santas delante del Señor, es opresión. Y la opresión no viene de parte de Dios, la opresión viene de parte de Satanás. Y hoy necesitamos ser libres de todo eso que nos aleja de Dios, de todo eso que no nos permite acercarnos a Dios. De pronto tienes luchas con la incredulidad, de pronto tienes luchas con cosas que tú dices, ay no, pero es que a mí me cuesta ayunar, a mí me cuesta orar, a mí me cuesta vigilar, es que yo cada vez que voy a orar algo pasa, algo se presenta. ¿Qué crees que puede estar pasando? Es que yo cada vez que me pongo a orar me duermo.
¿Qué crees que puede estar pasando? ¿Será que el enemigo quiere que tú ores y te acerques al Señor? No, ¿verdad? Por eso hoy necesitamos levantarnos, postrarnos delante del Señor para que Él traiga libertad de todos esos principados, de todas esas potestades que de pronto tú no las ves y tú dices, no, pero es que usted es muy legalista. No es legalismo, es que debemos ser conscientes de que hay un enemigo que no quiere que tú seas restaurado, que no quiere que tú seas levantado, que no quiere que tú salgas de las deudas, que no quiere que tú vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, sino que quiere tenerte oprimido, esclavizado, deprimido. ¿Te has sentido deprimido? ¿Te has sentido preocupado? ¿Vives intranquilo, que no tienes paz por nada, o vives en contienda? Todo es una pelea, todo es discusión, todo te causa rabia, todo te causa enojo. Hay que analizar en esta mañana a través de la palabra qué es lo que está pasando, ¿verdad? Necesitamos libertad. Pero vamos a ver la respuesta del pueblo, ya para ir dándole conclusión a esto. Lastimosamente, este pueblo, cuando los hombres que estaban apacentando los cerdos vieron que, bueno, los espíritus se metieron en los cerdos se fueron por el despeñadero y murieron. Enseguida fueron a contarle a todo el pueblo ahí en Gadara lo que había pasado, y cuando el pueblo llegó a ese lugar, vieron al que había sido oprimido y atormentado por los demonios. Vieron que estaba sentado, vestido, seguramente los discípulos lo vistieron, y en su juicio cabal, dice la palabra. Pero miren lo que pasa con el pueblo, y esto es lo que más me impacta, porque todavía eso lo vemos hoy en día. Tuvieron miedo, dice la palabra, tuvieron miedo. ¿De qué tuvieron miedo? De recibir a Cristo, de ser libres. Prefirieron tener al hombre endemoniado, que no los dejaba cruzar por ese camino, que a un hombre restaurado y en su sano juicio. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que hace el enemigo es infundirte miedo a lo de Dios. Infundirte miedo. Es que si tú vas a esa iglesia, mira, en esa iglesia hacen esto y aquello. Mira, es que los pastores se roban todo. Infundirte miedo, llenarte de mentiras para que tú no te acerques al Señor, para que tú no busques ayuda, para que tú te quedes allí paralizado y no avances. Lo segundo que pasó con este pueblo es que le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Mira lo que está pasando aquí. Valoraron más a los cerdos, se increparon más por los cerdos que por la presencia de Jesús. Valoran más a los cerdos que la vida eterna que Cristo pudiera haberle dado. Este temor, en vez de llevarlos a Jesús, los alejó más de Él. Y miren, parece mentira, pero hay personas que rechazan a Jesús y prefieren mejor seguir viviendo en opresión. Prefieren mejor seguir viviendo en cautividad. Prefieren mejor seguir viviendo en la mentira, en el engaño, en las drogas, en el alcohol, en la depresión. Y sabes una cosa, cuando tú aceptas o prefieres lo que no le agrada al Señor, automáticamente rechazas a Jesús. Y por eso mi tema de hoy, no rechaces a Jesús, porque Él ha venido aún a un lugar donde nadie le conoce, donde nadie quiere saber de Él, pero Él ha venido para traer libertad a tu vida, para sanarte, para restaurarte. Jesús llega allí donde nadie cree que Jesús va a llegar. Ahí va Jesús a restaurarte y a levantarte, a traer libertad. Pero este pueblo, ¿qué hizo? Este era un pueblo gentil, era un pueblo que no era del pueblo de Dios, era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano. Pero aún allí Jesús llegó con su poder y autoridad a traer libertad.
lastimosamente solo pudo libertar a uno solo, porque el pueblo lo que hizo fue decirle que se fuera. Y muchas veces cuando tú y yo preferimos lo que no le agrada al Señor, cuando tú y yo preferimos ir en contra de la palabra de Dios, llenarnos de argumentos de parte de Satanás, llenarnos de argumentos de parte del enemigo, automáticamente estamos rechazando a Jesús. Automáticamente estamos rechazando la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo esta gente, rechazar a Jesús, decirle que se fuera, vete de nuestros contornos. Lastimosamente muchas veces rechazamos a Jesús y hay mucha gente que conozco personas que prefieren vivir endeudadas, prefieren vivir oprimidas, prefieren vivir en depresión, prefieren vivir en sus propios pensamientos, cautivos en su terquedad, en su necedad, solo por el hecho de no darle la oportunidad a Jesús de que obre en sus vidas y les transforme. Muchas veces no queremos aceptar, nos cuesta aceptar que solamente en Dios tenemos oportunidad de una vida mejor, de una vida abundante. Solamente Jesús, que pagó precio de sangre en la cruz por ti y por mí, tiene el poder y la autoridad para traerte de las tinieblas a su luz admirable. Entonces solamente Jesús tiene el poder y la autoridad sobre esa opresión, sobre esa cautividad, sobre por esa adversidad que tú estás pasando, pues tiene el poder y la autoridad sobre esa tormenta que tú estás atravesando. Solamente Jesús tiene el poder para que tu vida cambie, para que tú salgas de las circunstancias y de la cautividad en la cual el enemigo te tiene sumido, te tiene sumida, creyendo que así estás bien. Que dice mucha gente, no, es que así, seguramente así me hizo Dios y Dios me ama así. Sí, Dios nos ama porque somos sus hijos, pero porque te ama quiere libertarte, quiere sacarte de la mentira en la que te tiene sumido Satanás. Y este pueblo prefirió seguir siendo idólatra, prefirió seguir siendo oprimido, preferían tener a ese hombre mejor oprimido que libre. Preferían tener a ese hombre mejor allí atemorizándolo que estando en su juicio cabal. Mira lo que hace el enemigo, el nivel de ceguera que trae a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Porque nos cega el entendimiento. Pero ¿qué pasa con el endemoniado? Esto es lo que de pronto más me gusta, porque este hombre deja de ser el endemoniado gadareno para pasar a ser el que había estado endemoniado. Este hombre solo quería estar con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, porque sabía que este hombre, al ser libre de aquella opresión, de aquel tormento que estaba viviendo, tenía un ministerio más importante con su familia, tenía un ministerio más importante con su comunidad. Recuerden que este hombre llevaba ya mucho tiempo, muchos años, allí viviendo entre los muertos en los sepulcros. ¿Y qué le dice Jesús a este hombre? ¿Qué le da a entender Jesús a este hombre cuando le dice que no puede venir con él? No quiere decir que Jesús no quiere que tú y yo vayamos con él. Jesús siempre está con nosotros. Lo que le da a entender Jesús a este hombre es que no tenía necesariamente que irse con él. De pronto este hombre también quería irse con Jesús porque pudo haber sentido miedo de que nuevamente estos demonios lo fueran a poseer. Pero la palabra nos enseña que cuando Jesús te liberta, cuando Jesús te sana y te liberta de una forma que más nunca volverás a estar enfermo, que más nunca volverás a estar cautivo. El poder de Jesús es tan grande que cuando tú recibes sanidad de parte de Dios, cuando tú recibes libertad, más nunca volverás a estar enfermo, ni cautivo, ni oprimido.
Y yo quiero que tú recibas esto en esta mañana, porque si tú decides postrarte delante del Señor y recibir la libertad que Jesús ha venido a darte, recibir la sanidad que Jesús ha venido a darte, tú no volverás a estar cautivo ni enfermo. El poder de Jesús te puede sanar y que nunca más, por eso le dijo a la mujer samaritana, yo puedo darte de beber una agua que no volverás a tener sed jamás. Yo puedo darte a comer un pan que no volverás a tener hambre jamás. ¿Y qué le dice a este hombre? Ve y testifica, ve y di cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Una de las cosas que nos mantiene allí en la presencia de Dios y que mayormente también trae libertad a nuestras vidas es el testificar de Jesús. Es el que tú proclames cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo y conmigo. Yo me imagino que este hombre tuvo que haber ido a otras personas que también estaban cautivas para que a través de su testimonio fueran libres recibiendo al Señor. Al igual que la mujer samaritana, no sé si conocen o recuerdan la historia, este hombre dice la palabra que fue a Decápolis. Decápolis quiere decir varias ciudades, como una zona metropolitana, ¿verdad? Decápolis quiere decir varias ciudades, y él fue por toda esa región, a todas esas ciudades, a testificar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Miren, yo me imagino el testimonio, yo estaba endemoniado, tenía muchos, yo hacía esto y aquello y vivía entre los, pero miren, vino Jesús a mi vida, bajó de la barca, vino donde yo estaba y trajo libertad. Miren ahora cómo estoy restaurado, miren ahora cómo me veo. Y Jesús nos enseña a testificar, a ser de testimonio a otros que también están cautivos, para que por medio de ti y de mí reciban a Jesús y puedan ser libres. Esto nos permite que nuestra fe aumente, que la fe de otras personas aumente y podamos creer con convicción, fervientemente, en la obra poderosa que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Esto nos abre puertas para recibir milagros, para recibir muchos más milagros de parte de Dios. Y quiero finalizar con el siguiente pasaje en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 4:18, es un pasaje muy conocido. Dice de la siguiente manera, aquí está hablando Jesús de Nazaret, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mira que Él tiene poder sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre la ruina, sobre las deudas. Cristo tiene poder. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú te sientes deprimido, si estás atravesando por un rompimiento, por una ruptura, Él viene a sanarte. Si te sientes quebrantado por un hijo, una hija, qué sé yo, un esposo, una esposa, Él vino a sanarte. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús llega a tu casa, llega a tu vida, llega a tu matrimonio, llega a tu familia a sanar, a traer libertad, a quitar toda ceguera espiritual, a quitar esa venda de tus ojos que no te permiten ver más allá de tu mismo pensamiento y tu misma opinión. Él viene a sanar, a traer libertad, a quitar todo yugo de opresión, a quitar todo yugo de cautividad. Por eso que hoy necesitamos, no rechaces a Jesús, no rechaces lo que Jesús viene a hacer en tu vida, porque es poderoso. No tengas miedo de acercarte a Jesús, no te dejes llenar de las mentiras del enemigo que quieren mantenerte cautivo. Y mira lo que le pasó a los cerdos, se tiraron por un despeñadero y perecieron, y eso es lo que el enemigo quiere contigo, que perezcas, que te tires de un despeñadero. Pero Jesús ha venido a traer libertad, a sanarte, a restaurarte, a levantarte. Yo quiero que tú lo puedas recibir en esta mañana y que hoy te pares en la brecha conmigo,
que hoy te pares en la brecha y digas: en el nombre de Jesús, yo renuncio a la contienda, renuncio a la rencilla, renuncio a la mentira, renuncio al enojo, a la ira, renuncio a todo aquello que no proviene de parte de Dios, a todo aquello que me aleja de Dios y que no permite que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Papito Santo, porque tú no te olvidas, tú tienes cuidado de todos nosotros. Aún de aquellos que muchas veces te rechazan, aún aquellos tú llegas allí para traer libertad, para traer sanidad. Hoy nos levantamos, Señor. Nos paramos en la brecha, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Perdónanos, amado Jesús, cuando te hemos rechazado, cuando hemos preferido mejor a los cerdos que a ti, cuando hemos preferido mejor vivir en la mentira que recibir esa libertad que tú traes a nuestras vidas, cuando hemos preferido mejor vivir en la opresión, en el engaño, en la depresión, en la tristeza, cuando hemos decidido creerle más al enemigo que a ti, Señor. Perdónanos, Padre eterno, perdónanos, Jesús, en esta mañana. Hoy te pedimos perdón, porque muchas veces hemos preferido lo que no le agrada al Señor, lo que no te agrada, lo que es contrario a tu palabra, que a ti. Y hoy te pedimos, hoy nos postramos delante de tu presencia, hoy nos postramos delante de ti, Señor, para que tú traigas libertad, para que tú traigas sanidad, para que tú, Señor, limpies nuestras vidas, nos purifiques, para que tú traigas, Padre Celestial, vista a nuestros ojos, para que se quite toda ceguera espiritual, para que se caiga todo velo que no nos permite ver, que te estamos desagradando, que te estamos fallando muchas veces, Señor. En el nombre de Jesús, rechazamos todo lo que es contrario a la palabra del Señor. Todo lo que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo rechazamos. Renunciamos a todo espíritu de las tinieblas. Atamos en el nombre de Jesús todo principado, toda potestad que ha querido venir a cautivarnos, ha querido venir a oprimirnos, ha querido venir a dañarnos. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu contrario a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Toda barrera que se había levantado en tu vida para que no avanzaras, para que no creyeras al Señor, hoy se derriba en el nombre de Jesús. Hoy se derriba por el poder de la palabra de Dios. Toda mentira de Satanás que había estado allí, ubicada en tu mente, ubicada en tu corazón, que estaba allí anclada a tu ser, hoy es derribada en el nombre de Jesús. Y hoy te anclas a la verdad de la palabra de Dios. Hoy te anclas a la voluntad de Dios sobre tu vida. Toda mentira de Satanás hoy sale fuera en el nombre de Jesús. Hoy decidimos creerle a Jesús, creer a la palabra de Dios, más que al enemigo. Hoy lo decidimos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos como hijos, como hijas de Dios, a caminar en la rectitud de los caminos de Dios, a buscar más de Jesús, a acercarnos a Jesús, a ser sus discípulos. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra, que va a seguir escuchando este mensaje. Te pido que traigas libertad, te pido que traigas sanidad, te pido que seas tú, Señor, levantándole, restaurándole y que puedas abrir, Señor, el entendimiento de todos estos oyentes, Padre Celestial, de todas estas personas que hoy están aquí conectadas y los que van a seguir escuchando esta palabra. Que abra su entendimiento, Padre Celestial, para que te reciban, para que no te rechacen ni te echen de sus vidas, ni fuera de sus hogares, ni de sus casas, sino que te reciban y reciban esa libertad, esa restauración, esa sanidad que tú quieres traer a sus vidas, Señor.
en el nombre de Jesús. Yo te alabo en esta hora, te exalto. Cubre, Padre Celestial, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, Señor, la vida de todos los de mi casa, Padre. Cúbrenos, Padre, con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor. Cubre nuestras vidas. Cubre este lugar con tu presencia, amado Jesús. Que podamos avanzar. Que podamos, Señor, seguir a la meta, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder de amor y de dominio propio, para que avancemos, para que sigamos adelante, para que salgamos de entre los muertos, para que salgamos de los sepulcros y salgamos a la vida allí, a la vida verdadera, a quien nos puede dar la vida eterna. Hoy te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás obrando poderosamente. Bendigo este día. Bendigo tu vida. Bendigo este día. Sé que va a ser un día de bendición para ti. Sé que va a ser un día de restauración. Sé que va a ser un día de puertas abiertas, donde le vas a cerrar las puertas al enemigo y le vas a abrir las puertas a Jesús para que entre a tu vida y transforme, para que sane, para que liberte. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Te bendigo en esta mañana. Proclamo el año de la buena voluntad sobre tu vida. Este año no ha terminado. Todavía tenemos oportunidad en Dios y hoy te invito para que le des la oportunidad a Jesús, para que le des la oportunidad a Dios. Ya no sigas en el pasado, ya no sigas en el pecado, ya no sigas en el error. Dale la oportunidad a Jesús y vas a ver cómo este fin de año va a ser el año de la buena voluntad de Dios y vas a poder decir, este ha sido mi año, este ha sido el año en el que Dios me ha traído de menos a más, el año en el que Dios me ha levantado, me ha transformado y vas a ser de testimonio a otros para que también se acerquen al Señor y reciban lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo, no dejes de conectarte en las noches a las 7, tenemos transmisión con mi esposo, el pastor Esdras Tobío, y a las 5:30. A las 5:30 en punto. Hoy empezamos un poco tarde por inconvenientes con la tecnología. Somos nuevos en esto de transmitir por redes sociales, pero ahí vamos aprendiendo y el Señor nos va capacitando. Ahí el Señor va obrando poderosamente. Y bueno, sin más ni más, te mando un abrazo y te espero esta noche y mañana a las 5:30 en punto. No te lo pierdas. Dios te bendiga.